aceptar a la siguiente persona. Muy bien. Vamos a la siguiente persona. Ya. Tal como dice en esta imagen, tenemos a nuestro planeta y tenemos esta línea del Ecuador que está marcada al norte, es decir, desde la línea del Ecuador hacia el polo norte, ya tenemos el hemisferio norte, y desde la línea del Ecuador hacia el polo sur, tenemos el hemisferio sur. Muy bien. Y ahí tenemos, ¿cierto?, este paralelo más importante, pero nosotros vimos, ¿cierto?, y lo que vamos a completar en la guía de hoy es que existen otros paralelos que son sumamente importantes, y sumamente importantes porque nuestro planiferio o de nuestro planeta, y que vamos a ver, ¿cierto?, en la clase siguiente. Tío, ¿Y qué son, cierto? Dígame. no se ve nada. A ver, veamos, espérenme un segundo. Yo sí veo, tío. Sí se ve, tío. ¿Sí? ¿Se ve o no se ve? Sí, yo Háganme con la también. manito. De repente, Sí, tío, yo aparecen también las caras de veo. nuestros computadores. También Cristóbal. Cristóbal, espérame. Sí, puede que sea así. Bueno, a mí se me ve al tiro cuando usted la pone, creo. Sí, ahora, Cristóbal, Tío, ¿ahora se ve? aparece el logo del colegio. Solo el logo del colegio. Porque no está yo no tengo el logo del colegio. Ya, espérame. Dame un segundo. Yo creo que tienes que darle tiempo a la presentación o al internet que tome la conexión. ¿Ya? Porque yo creo que tiene que ver con eso. ¿Ya? Lo que puedes hacer es salir y volver a entrar. ¿Ya? Esa es la otra forma como para que se pueda ver. Porque aquí salen otras cosas que dicen los paralelos, tres Sí, puntitos, eso, ¿no? eso. Sí, Sí, sí. sí se ve. Sí, a mí me sale Ok. eso. Ya, ok. Tranquilos. Cristóbal, ¿me escucha? ¿Está ahí el Cristóbal o se salió? Yo creo que se salió y va a volver a entrar. Tío, se Ok. salió. Es que llegó a Ya, no se aparecer. preocupe. Claro, ahí va a volver a aparecer. Muy bien, entonces dijimos que no solamente la línea del Ecuador era un paralelo importante, sino que también teníamos otros paralelos, como lo son, ¿cierto?, los trópicos que vienen, ¿cierto?, al ladito de la línea del Ecuador, uno hacia el norte y otro hacia el sur. Tenemos el trópico de Cáncer, arriba, ¿cierto?, hacia el polo, hacia el hemisferio norte, y el trópico de Capricornio hacia el hemisferio sur, y después los círculos polares. ¿Por qué se llamarán círculos polares? Porque se encuentran, ¿cierto?, cercanos a los polos, al polo norte y al polo sur. Y estas otras líneas, ¿cierto?, que vamos a tener presente, tienen otro sentido, ya son los meridianos. Y si uno se fija, ya, van de polo a polo, es decir, desde el norte hacia el sur. Necesito que el Tío, me pasa lo mismo que el Agustín, Cristóbal ahora. Se ve el puro logo ya, del colegio, dice cuarto AB abajo. ya, pongan atención, cuando pasa Tío, eso, tiene que ver con el problema. Chicos, necesito que pongan un poquito de atención. Hay una persona que me hizo una observación, yo le voy a contestar. ¿Ya? Cuando pasa eso, tiene que volver a salir, tiene que salir y volver a entrar porque es un problema de conexión. Porque el resto Bueno, ve la información que estamos eh, exponiendo. ¿Ya? Ok, ya, tío. apague el micrófono. Muy bien, había otra pregunta. yo, tío, el Vicente Jara. ¿Es la guía de ¿Sí? esta semana la que estamos haciendo? Primero no he visto ninguna guía. Nada. No, yo no, Ya. todavía no empiezo con la guía. Ya yo les voy a decir cuándo empecemos con la guía. Ya ahora estamos viendo un PowerPoint. Muy bien. Agustín, encienda su micrófono. Agustín, Agustín, Agustín. vamos a ver si le podemos conectar el micrófono. No, no se puede desde
acá. Ahí sí. Ahí me ¿Agustín? aparece. ¿Ahora, tío? Sí, ahora sí. Muy bien. ¿Se escucha? Sí, Agustín, se escucha. Entonces queremos nosotros que usted me haga la siguiente, me responda a la siguiente pregunta. Fíjese que los meridianos, ¿cierto? Ya son líneas imaginarias al igual que los paralelos, pero ¿qué diferencia hay entre un paralelo y un meridiano? Si uno se fija en la imagen. Fíjate en esta imagen. Del meridiano va hacia abajo. Muy bien, efectivamente. Fíjese que el meridiano va en sentido norte-sur, va de manera vertical. En cambio, los paralelos, ¿cómo van, Agustín? A ver, espere. Si esto es vertical, si los meridianos son verticales, Horizontal. horizontal. Muy bien, los paralelos van horizontales, ¿cierto? Van en sentido este-oeste. En cambio, los meridianos van de norte a sur. Fíjense. Horizontal. Efectivamente. Los meridianos, ¿cierto? Ya, Bueno, siempre van a dividir a la Tierra en dos mitades iguales. Ya, a diferencia de los paralelos, que el único paralelo que divide la Tierra en dos partes iguales es la línea del Ecuador. Pero los meridianos todos van a dividir a la Tierra en dos partes iguales, ¿ya? Pero existe uno de los meridianos que es el más importante, y ese meridiano es el meridiano de Greenwich. ¿Sí? Tío, están hablando mucho por el chat ya igual. A ver, Pero no van a ponen ponerlo, atención van a a lo que poner, hablen acá. y claro, es súper simple, ¿ya? La persona que no está poniendo atención y está escribiendo por el chat, ¿ya? Simplemente no tiene que tomar en cuenta lo que se escribe en el chat. Si usted pone atención a eso, obviamente eso va a seguir y va a seguir. Entonces tiene que estar atento. Yo le voy a pedir a aquellas personas, ¿cierto? Que nosotros sabemos quiénes son, ¿ya? Si no, voy a tener que comunicarme con sus apoderados mediante correo electrónico para señalar qué personas no están poniendo atención y están distrayendo al resto. Esto es igual, chicos, que cuando estamos en la sala. Entonces se trata de un tema de respeto. Perdemos tiempo en llamar la atención producto de esto, ¿ya? Entonces la idea es que respetemos, ¿cierto?, los espacios, y dentro de esos espacios es el chat. ¿Estamos claros? Tío, Dígame. es que a mí no me parece eso. ¿Están haciendo el libro? Pero se dan cuenta que no están poniendo atención, porque yo dije, vamos a hacer esto, pero primero vamos a ver un PPT. Hace unos minutitos un compañero me preguntó lo mismo y yo dije que estábamos viendo un PPT. No estamos viendo la guía todavía. Dije, pongan atención a lo siguiente, que es información que nos va a servir para poder ver, ¿cierto?, vamos a primero retomar la guía de la clase anterior. Vuelvo a repetir esto para aquellas personas que no están poniendo atención. La segunda parte, ya esta parte donde teníamos que completar este planiferio con alguna información, ¿ya? Y para eso necesito, ¿cierto?, que si aquella persona ya lo hizo, vaya revisando. Si hay una persona que no lo ha hecho, lo va haciendo con nosotros. Y si hay personas que no tienen un planiferio ya y no leyó la guía que decía antes de la clase dibujar el planiferio, o en el caso de aquellas personas que lo pegó, ¿cierto?, entonces va a poner mucha atención. Ya, lo primero, ya yo voy a acercar mi planiferio para poder ir completando. Lo primero que vamos a completar es dibujar de color rojo, ya, una línea que va a dividir este planiferio en dos partes iguales. Entonces, usted con un lápiz rojo, ¿En qué acá, pintamos? vamos a poner de color rojo, chicos. Yo dije, esta guía es la de la clase pasada. Si usted ya lo hizo,
no tiene que pintarla. Pero en el caso, ¿cierto?, de que usted no lo haya hecho, lo va haciendo conmigo. Si usted ya lo hizo, le va poniendo un tic. Esto es el de la clase pasada. Vuelvo a repetir. Fíjese, esta es, dice, ¿cierto?, que es de la clase pasada. Hicimos esta parte, ¿cierto? Y nos Tío, a faltaba- mí no me la imprimieron. Me imprimieron Ya, otra. la persona que no lo tiene que ir poniendo atención. ¿Ya? Ya. Entonces, en la mitad de nuestro planificario, trazamos una línea roja, ¿ya? Y vamos a poner el nombre de esta línea imaginaria que divide a la Tierra en dos partes iguales. Quiero que me diga el Maxi Cádiz cómo se llama esta línea que divide la Tierra en dos partes iguales. Maxi. La línea de Ecuador. Muy bien, entonces ponemos línea del Ecuador. Recuerde que aquella persona que ya la tiene dibujada de la clase pasada, ya no es necesario que la vaya escribiendo. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, nuestra línea del Ecuador. Vuelvo a repetir que esta es la guía de la clase pasada que estamos completando, que nos faltaba una parte que completar. Si usted ya la hizo, va poniendo, ¿cierto?, un tic de que lo está haciendo bien. Luego dice que de color azul, nosotros tenemos que pintar dos líneas, ¿cierto?, que se llamarán trópicos, ¿ya? Una arriba de la línea del Ecuador y otra abajo de la línea del Ecuador, una hacia el hemisferio norte y otra hacia el hemisferio sur. Entonces, acá, en esta línea que está marcada, vamos a trazar nuestra línea de color azul, arriba de la línea del Ecuador, y otra, ¿cierto?, abajo de la línea del Ecuador. ¿Alguien tiene su micrófono encendido? Muy bien. Y estas dos líneas se llamarán trópicos. Ya estos trópicos no reciben los dos el mismo nombre, tienen un nombre distinto. El que va en el hemisferio norte se llama trópico de... Me cambió la página. Trópico de Cáncer. Trópico de Cáncer. Y abajo, la línea azul que dibujamos abajo se llama Trópico de Trópico Trópico de Capricornio. Trópico de Capricornio, muy bien. Capricornio. Entonces, ya ponemos, ¿cierto?, los nombres de los trópicos. Recuerde que aquella persona que ya lo hizo tiene que ir poniendo los tics correspondientes si es que lo hizo bien. Muy bien, y nos quedan dos líneas más, dos paralelos más, dos líneas imaginarias que se llaman círculos polares, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a hacer de color verde. Vamos a poner, ¿cierto?, el color verde arriba, ¿cierto? Y también abajo. Rafaela, necesito que la Rafaela pueda encender su micrófono. Rafa. Ahí está. ¿Rafa? Ya, Rafa. ¿Cómo se llamará el círculo polar que está en el norte? Yo sé, tío, yo sé. Momento, círculo. Estoy escuchando primero a la Rafaela. ¿Ya? Ártico. Escuchemos a la Rafaela. Rafaela, Ártico. círculo polar ártico. Muy bien. Muy bien, Rafaela. ¿Y quién es la persona que me decía yo, tío? ¿Tía Sandra? ¿Sabe? Yo era tío Antonella Romero. Antonella Romero. Antonella Romero, ayúdeme. Ya, Antonella, ¿cómo se llamará entonces el otro círculo polar? Círculo polar antártico. Antártico, muy bien. Entonces ponemos círculo Polar antártico. polar
Muy bien. Antártica. Excelente, Antonella. Y ahí tenemos, ¿cierto? Primero, todas nuestras líneas imaginarias, los paralelos más importantes. Recuerden que nosotros acá las vemos como una línea, pero si uno lo mira en el globo terráqueo, son círculos, ¿cierto?, que rodean la Tierra, ¿ya? Y lo que nos correspondía además hacer en este dibujo era pintar de la línea del ecuador hacia el polo norte, ya de un color, que usted podía elegir a su, como usted quiera, ¿cierto? El color que usted quiera, usted lo pinta, porque vamos a reconocer que desde la línea del ecuador hacia arriba, ¿ya? Desde la línea del ecuador, desde acá, hacia arriba, hacia el polo norte, nosotros vamos a encontrar el hemisferio. Vamos a preguntarle a la Mayra. ¿Está por ahí la Mayra? Sí, sí, está, tío. Muy bien. Activa el micrófono, Mayra. Ya, Mayra, ¿cómo se llamará el hemisferio que va desde la línea del ecuador hacia el polo norte? La tenía en mi cabeza, tío, se me olvidó. Y si va hacia el norte, ¿cómo se llamará? ¿Hemisferio? Norte. Norte. Y si va, ¿cierto?, desde la línea del ecuador hacia abajo, hacia el polo sur, ¿cómo se llamará? Hemisferio. Esta vez se me olvidó, tío. Si el de arriba se Aquí llama van a- hemisferio norte, ¿cómo se llamará el que va hacia abajo? Sur. Norte-sur. Sur, hemisferio sur, muy bien. Entonces, ponemos, ¿cierto? Recuerde que usted tiene que haberlo pintado, ya el hemisferio norte hacia arriba, ¿cierto? Pintar todo de un color para diferenciarlo, y el hemisferio sur de otro color. Ya yo le puse estas líneas, perdón, em, estas flechitas, para que usted sepa de que esos dos tienen que pintar. Ya, entonces acá tenemos el hemisferio sur. No me quedó muy perfecto, ¿cierto? La flechita, pero se entiende. Ok, entonces, Tío, ¿sí? una pregunta. Una pregunta. ¿Qué dice en el primero? Tengo Excelente. todas las cosas hechas, entonces, ¿para qué hacerlo otra vez? Ok, muy bien. Y nos vamos a la segunda parte, que es esta de acá abajo, ya donde teníamos que definir qué es lo que era. Ya, primero, un paralelo, ya, es una línea. ¿Qué tipo de línea es? Le vamos a preguntar a el Maximiliano Orellana. ¿Está por ahí? Maxi Orellana. Sí, sí, está, tío. ¿Puede encender su micrófono, Maxi? Maxi. Maxi, ahí sí parece. ¿Tío? Sí, ahí sí. Sí, ahora lo escucho. Ya, Maximiliano, ¿cómo son las líneas de estos paralelos? ¿Son horizontales o verticales? Horizontales. Horizontales. Quédate ahí porque me vas a ir ayudando. Entonces, son líneas horizontales. Me faltó ahí la O. Horizontales, que van, ¿cierto?, de norte a sur o de este a oeste. Voy a poner acá mi rosa de los vientos para que me puedas ayudar. Norte a sur. Mira, acá tenemos norte, sur, y acá tenemos el oeste. Oh, me quedó más o menos ahí. Y acá el este.
¿En qué sentido se dibujan estas líneas? ¿De norte a sur o de oeste a este? Fíjate, Norte a por ejemplo, sur. ¿van de arriba hacia abajo? Porque yo lo dibujo desde, por De ejemplo, oeste desde a este. de oeste a este, porque van, ¿cierto? Como de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿ya? Entonces, el sentido que tienen siempre, ¿cierto? Es este a oeste. Muy bien. Entonces, son líneas horizontales que van de este a oeste. Tío, yo tengo Dígame. un problema. ¿Cuál problema? Es que, espera, voy a buscar la guía porque Es la manda. yo lo había recortado donde decía durante la clase, Ya, pero no importa, luego de las actividades. no importa. Lo puede escribir en su cuaderno paralelo y ir escribiendo. ¿Ya? Ah, ya. Estoy Ya. haciendo. Ok, entonces, el maxi está todavía por ahí, son líneas horizontales que van de este a oeste, ¿ya? Pero resulta que si yo miro estas líneas, ¿cierto? En el globo terráqueo maxi, ¿son líneas rectas o forman un círculo? Forman un círculo. Forman un círculo, entonces también vamos a poner eso, formando un círculo alrededor de la Tierra. Ahí tendríamos, ¿cierto?, nuestra definición de paralelos. Recuerden que aquella persona que no tiene la guía tiene que ir escribiendo estas definiciones en su cuaderno. Ponemos paralelos y ponemos la definición. Gracias, Maximiliano. Excelente. Vamos a la siguiente persona. Veamos la Amanda Pavés, que se incorporó ahora. Amanda, Yo me voy a desconectar y voy a entrar al tiro, no escucho nada. Ok. Amanda. Amanda Pavés, ¿estás por ahí? ¿Se salió? ¿Se salió? Ok. Ok, entonces. Ahí Ok, está, ¿no? ¿Sí está ahí? tío. ahí está. Ahí está ahí. Ya. Amanda. La línea del Ecuador ya es el paralelo más importante, ¿cierto? Y divide la Tierra en... ¿Cómo la divide? Miremos la imagen. ¿Cómo la divide? Vida. Mitad y mitad. Y forma, ¿qué forma acá? Dos Hemisferio. hemisferios. ¿Cuáles serían? Hemisferio norte y hemisferio sur. Muy bien, excelente. Entonces ahora vamos a escribir eso que nos acaba de decir su compañera. Entonces, aquellas personas que no tienen la guía escriben la definición de línea del Ecuador. Entonces, es el paralelo más importante y divide a la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur. Muy bien. Ahí tendríamos, ¿cierto?, la definición de este paralelo más importante. Y ahí, ¿cierto?, sería el final, ¿cierto?, de esta guía, ya que era de la semana anterior, recuérdenlo, ya. Por lo tanto, necesito que en este minuto las personas que ya terminaron, ya o que han ido terminando, vayan mostrando hacia la cámara su actividad. Tío, Ahora sí. por si acaso hay un ejercicio 4 que dice que a partir de la línea del Ecuador pinta los hemisferios que se originan y coloca sus Es nombres. que lo hicimos acá. Yo di la instrucción antes para aprovechar que estábamos acá arriba. Por eso pusimos esto, hemisferio norte, hemisferio sur. Y yo les dije que pintaran el hemisferio norte de un color y todo el hemisferio sur de otro color. Ya, gracias igual. Quise adelantarme ahí. Ok. Quiero mirar, ¿cierto? Que muestren a su cámara, ¿cierto? Lo que ya escribieron.
Yo todavía no termino. Ok, muy bien. Vamos a esperar un minuto. Recordar, ¿cierto? Hay una persona que tiene el micrófono abierto. Ya, ahí sí. Recordar, ¿cierto? Que los paralelos son líneas horizontales, pero son líneas imaginarias, ¿ya? ¿Por qué van de este a oeste? Porque si yo los dibujo van en ese sentido, ¿ya? Formando un círculo. Si uno los mira en el globo terráqueo, ¿cierto? Siempre forman un círculo, ¿ya? Pero el único paralelo que divide la Tierra en dos partes iguales es la línea del Ecuador, ¿ya? Dividiéndolo en el hemisferio norte, que va hacia arriba, ¿cierto? Hacia el polo norte, y el hemisferio sur, ¿cierto? Que va desde la línea del Ecuador hacia el polo sur, ¿ya? Y ahí tendríamos, ¿cierto? Nuestras dos definiciones que usted tiene que registrar, ya sea en su guía o en su cuaderno. Ya Muy terminé bien. todo, tío. Ok, la persona que va terminando va mostrando hacia la cámara. Bien, Emilia. Muy bien, Emilia. Muy bien, Tomás. Excelente, Tomás. Profe, sí encontré la guía. ¿Encontró la Tío, me guía? falta. Muy bien. Sí, Y voy a la dar ahí hice. unos minutos. Ya. Y ahora vamos a partir con la segunda guía, ¿ya? Que es, ¿cierto? La guía que aparece en la parte de abajo, este mismo planiferio ya con las líneas de colores, ¿ya? Esa es la que vamos a partir ahora, así que aquella persona que la tiene a mano, ¿cierto? O la persona que no la tiene a mano, la tiene que dejar encimita porque en esa vamos a trabajar. Muy bien. Vamos a esperar un minuto, un solo minuto que terminen, ¿cierto?, las personas de completar su actividad. Entonces, para poder continuar. Muy bien. Quiero que hacia la cámara me pongan la manito hacia arriba, ¿cierto? Para ver si es que ya terminaron. La Carla, Renato. Manito hacia arriba. Muy Yo bien. estoy terminando Fernanda, unas ya. cosas ¿Qué le que... faltaban? La Ya. última. Sí. Ok. Muy bien. Estos paralelos, ¿cierto? Van a ser muy importantes para poder definir después la relación, ¿cierto? De cada parte de nuestro planeta con el Sol, cómo llegan, ¿cierto? El calor del Sol, ¿cierto? Los rayos del Sol. Entonces, por eso es importante que tengamos muy claro ya que existen estos paralelos como los trópicos, los círculos polares y la línea del Ecuador. Muy bien. Y que son líneas horizontales. Ya recuerden que ahí existe una diferencia con los meridianos, que son los que vamos a trabajar en la otra guía. Ya, ¿estaríamos listos? ¿Sí? Yo. ¿Podemos continuar, Lucas? Ya, ok. Entonces pasamos a la otra guía. Si hay personas que no terminaron, al final de la clase me dicen, tío, yo no alcancé a escribir eso, ¿me puede poner nuevamente la guía? Yo se la voy a poner, ¿ya? Ok, entonces, esta es la segunda guía, ¿ya? Cuyo objetivo es reconocer las líneas imaginarias también. Y fíjese que es muy parecido a lo que acabamos de hacer, pero esta vez el planisferio, espérenme un minuto, déjenme terminar la explicación. Pero, ¿cierto? Este planiferio está en la parte de abajo, ¿cierto? Y tenemos que completar esto. Usted previamente, que apaguen el micrófono. La persona que tiene una duda, primero me tiene que permitir terminar la instrucción para poder contestar la consulta, ¿ya? Entonces les decía que tenía en la parte de abajo el mismo, ¿cierto?, planiferio, y antes de la clase había que escribir estas oraciones para poder completarlas ahora, ¿ya? Ahora sí puede hacer la pregunta a la persona que tenía una duda. La Renata. ¿Quién era? La Renata. Renata. Renata, ahora sí la escucho. Tienes que activar el micrófono, Renata.
Tienes- Ahí, Ahí sí. Ahí sí. que hay que mandar el ticket de salida, ¿no? Sí, sí. Ya. Muy bien. Entonces, dice, el principal paralelo se llama... Entonces, le vamos a preguntar a la Sofía Olea. Sofía Olea, Sí, ¿cómo se llama el principal paralelo? La línea más importante que dibujamos recién. ¿Cómo se llama el principal paralelo que dividía la Tierra en dos partes iguales? línea del Ecuador. Línea del Ecuador, muy bien. Línea, entonces escribimos línea del Ecuador. Excelente. Vamos con la siguiente. Dice, el círculo polar ártico se encuentra en el hemisferio, y para eso hay que mirar este dibujo que está abajo. El círculo polar ártico se encuentra en el hemisferio. Entonces le preguntamos rápidamente, ¿Gabriel está? No, tío. ¿No? ¿El Cristóbal? Sí, el Cristóbal sí está. Parece que vi al Cristóbal. No sé si después... Encienda su micrófono, Cristóbal. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ya Cristóbal. Dice que el círculo polar ártico que está acá arriba, ¿está en qué hemisferio? ¿En el hemisferio norte o en el hemisferio sur? En el hemisferio norte. Muy bien, entonces ponemos, ¿cierto? Acá, excelente Cristóbal, que el círculo polar ártico se encuentra en el hemisferio norte. Entonces escribimos, ¿cierto? Norte en la línea. Muchas gracias, Cristóbal. Siguiente persona. Alexia. ¿Está por ahí la Alexia? Sí, sí está, tío. Sí, tío. Ya, Alexia. El trópico de Capricornio se encuentra en el hemisferio. Veamos dónde está el trópico de Capricornio. En el sur. En el sur, muy bien, Alexia. Entonces ponemos acá, ¿cierto? En el hemisferio sur. Y vamos completando. Gracias, Alexia. Y por último, no, me quedan dos más. Vamos a ver a el Jake que está por acá. Jake, Sí, tío. Jake. Jake, encienda su micrófono. Ya, Jake, mira. Dice, en el hemisferio sur se encuentra el círculo polar. Vamos acá. Hemisferio sur. ¿Cómo se llama el círculo polar que está en el hemisferio sur? Desde la línea del Ecuador hacia el sur. ¿Cómo se llama el círculo polar? Ártico. Antártico. Ya, pon atención a los- Espérame un poquito, Jake. Mira, tengo la línea del Ecuador, ya, el hemisferio norte hacia arriba y el hemisferio sur hacia abajo. Entonces me preguntan, ¿cómo se llama el círculo polar que está en el hemisferio sur? Yo la ayudo. No. Esperemos al Jake. Mira, voy a acercar otro poquito, por si no se ve bien. Entonces tenemos hemisferio sur, que está acá hacia abajo. ¿Cómo se llama el círculo polar? Antártico. Antártico, muy bien. Entonces, muy bien, Jake. Vamos entonces hacia la parte de arriba. Y en el hemisferio sur se encuentra el círculo polar antártico. Entonces ponemos acá Antártico. Tío, Excelente. yo quiero, Dígame. Si me ve riendo porque mi perrito se me metió en mi chaqueta y me está haciendo boquilla en el cuello. Mira, qué travieso el perrito. Yo quiero, tío. Matías Slater está. Sí, tío. Sí, ahí estoy. Ya, Matías, dice, en el hemisferio norte se encuentra el trópico de... ¿De Capricornio? Ya, mira, pon atención acá, mira, te voy a mostrar el planiferio. Tenemos línea del Ecuador,
hemisferio norte hacia arriba, hemisferio sur hacia abajo. ¿Cuál es el trópico que está hacia el hemisferio norte? El trópico de Cáncer. El trópico de Cáncer. Entonces completamos ahí. Muy bien, Matías. Trópico de Cáncer. Muy bien. Y ahí estaríamos, ¿cierto?, con nuestra primera actividad completa. Muy bien. Y ahí tendríamos que, ustedes ya tendrían que tener escritas, ¿cierto?, estas 5 afirmaciones donde completamos, ¿cierto?, la información que faltaba. Necesito que me muestren hacia la cámara para ver si ya lo terminaron. Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy bien. ¿Podemos pasar entonces a la última parte? Ok. Yo y la última. Ya. Ay. ¿Cómo? ¿Le faltó la última? Ahí está. Muy bien. Entonces, ahora había que, en la siguiente parte, vamos a ver si es que aquellas personas que no tenían la guía lo leyeron previamente, había que dibujar ya una especie de planiferio, un círculo, ¿cierto?, que tenía unas líneas, como las que vimos en el PowerPoint, ¿cierto?, que son líneas Tío, verticales, dígame. a mí me lo imprimieron. Ya, por eso digo, las personas, ¿cierto?, Está impreso. ya, la persona que lo tiene impreso está súper bien, pero también estaba dando la instrucción para aquella persona que no lo había impreso, ¿cierto?, ya. que había que dibujar un círculo, ¿cierto?, con unas líneas que eran de tipo vertical. Muy bien, ahora sí. ¿Podemos pasar a la siguiente página? ¿Me dice así, con la manito? Si es que podemos pasar a la siguiente página. Daniel, ¿sí? Ok. Me falta el último, pero queda poquito. Ok. Ya, entonces, ahora le voy a pedir al Daniel que me ayude, ya, que esté atento a la siguiente hoja para poder terminar esto. Muy bien. Vamos a pasar a la siguiente entonces, a esta parte. Y es la parte final. Vamos a terminar aquí con el ejercicio 2. El ejercicio 3 lo vamos a dejar de tarea. Este ejercicio que es sumamente simple y rápido de hacer. Ya Daniel, encienda su micrófono. Ya. Ya Daniel. Primero, ya todos los estudiantes de esta clase con color rojo vamos a Tío, pintar. espérame, que mi gatita quiere salir de... Ok. Todos los estudiantes van a pintar de color rojo, ya, de color rojo, la línea que está al medio, que es esta que yo voy a indicar a continuación. Entonces la vamos a pintar de color rojo para diferenciarla de los Listo. meridianos, ¿ya? Entonces la pintamos de color rojo. Voy a ver si es que yo la puedo pintar un poquito más gruesa para que se note más. Ya, de color rojo. Vamos a ver si estuvimos atentos. Daniel, ¿recuerdas cómo se llamaba este meridiano, que era el meridiano más importante que dividía la Tierra, ¿cierto?, en dos hemisferios. Momento. Déjeme preguntar primero a Daniel a ver si lo recuerda. ¿Lo recuerdas, Daniel? Tenía un nombre un poco extraño, ¿no? Tío. Momento. Ya, espérame un segundo, Daniel. Hay una persona que decía que lo recordaba. ¿Quién es? Yo. Tomás. Tomás Céspedes. Meridiano Ya, de el Tomás. Ya, espéreme. Solamente el Tomás tiene su micrófono encendido, el resto tiene sus micrófonos apagados. Ya, el Tomás meridiano de Greenwich. Muy bien. Entonces acá en este recuadro, excelente, Tomás. Vamos a poner el meridiano de Greenwich. Tío, Dígame. hay que hacerlo exactamente igual. ¿Qué? ¿El círculo Sí, que hay acá? ¿O el... con las líneas.
globo terráqueo que tan parecido posible. Si no le queda igual, no importa, no se preocupe. Entonces, muy bien, dijo su compañero, creo que me faltó una N. El meridiano de Greenwich. Ya, este es el meridiano más importante. Ya, entonces esta línea roja, ¿cierto? Le ponemos meridiano de Greenwich, que es el meridiano más importante porque divide a la Tierra en dos hemisferios, que es lo que vamos a poner acá. ¿Ya? Muy bien. Existen dos hemisferios, ¿ya? El hemisferio que está hacia el oeste y el hemisferio que está hacia el este. El hemisferio que está hacia el oeste se llama, vamos a ver si es que alguien recordó o alguien puso atención a la presentación. ¿Cómo se llamaba el hemisferio que estaba para No, tío, este lado? Dígame. hemisferio norte. Ya, pero ese es en el caso de los paralelos. La línea del Ecuador divide la Tierra en dos hemisferios, norte y sur. Acá tiene otro nombre. Ahí no escuché, creo. La Luciana, ¿cierto? Hemisferio este. Occidental. Creo que fue la No, Luciana. Sí, Luciana que la escuché, sí, muy bien. Occidental, la Luciana. Muy bien, Luciana. El hemisferio occidental. Y por el otro lado vamos a tener el hemisferio Oriental. oriental. Muy bien. Excelente. Entonces tenemos el hemisferio oriental. Hemisferio occidental, hemisferio oriental y el meridiano de Greenwich. Y acá en la parte superior se va a crear tanto en el polo norte como en el polo sur, se van a unir o van a pasar acá todos los meridianos, porque como todos, ¿cierto? Son circulares, todos pasan por este punto, ¿ya? Tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, ¿ya? Y se llaman eje polar. Por el eje polar van a pasar todos los meridianos, ya sea por el eje polar que está en el norte, como también el que tenemos más abajo, ¿ya? Entonces acá le vamos a poner eje polar, porque, ¿cierto? Es el lugar por donde pasan todos los meridianos. Fíjense que acá se generó como un puntito. ¿Y por qué se genera este puntito? Porque todos los meridianos que vemos acá, todas estas líneas, se unen o pasan por ese lugar, ¿ya? Se juntan, se unen, se intersectan, ¿ya? Muy bien. Y ahí tenemos, ¿cierto? Nuestro esquema. Listo, ¿cierto? Y completo. El ejercicio 3 va a quedar como tarea. Ya va a tener que definir, así como definimos, qué es lo que era un paralelo y qué es lo que era la línea del Ecuador. Usted va a tener que definir el meridiano, los meridianos en general y el meridiano de Greenwich. ¿Ya? Sí. Quiero ver sus cuadernos. Si es que ya tiene escrito, ¿cierto?, las partes del esquema. Muy bien. No. Anaís, encienda su micrófono. Tío, ¿qué era lo que Ya, dividía? Anaís, Tío, déjalo ahí. el meridiano de Greenwich. Espérenme, que hay una pregunta. Chicos, vamos en orden, porque si hablamos, hay dos personas que me hablaron y yo le estaba hablando a una tercera persona. Primero, había una pregunta, me decía, ¿qué era lo que dividía? El meridiano de Greenwich divide la Tierra en dos hemisferios, el hemisferio occidental y el hemisferio oriental. Había otra pregunta, creo que era el Maxi Mesa. No solo quería decir que lo deje abajo donde dice el meridiano, porque creo escribirlo acá, no pueden Ya. hacerlo. Ya. Ahí. Gracias. Muy bien. Anaís, Sí, tío. para ir cerrando, ¿qué es lo que tenemos de tarea entonces? ¿Qué es lo que tiene que usted? La 3. La 3. ¿Y qué tenemos que hacer en la 3? Definir durante la clase en el cuaderno. Definir, ¿cierto? Pero en este caso, ¿cierto? Va a tener que definir, ¿cierto? Como tarea en su casa, ¿cierto? ¿Qué es lo que
meridiano que es el meridiano de Greenwich. Necesito a Lucas Díaz, que encienda su micrófono. No hagáis su cochino. Tío, Lucas, Lucas, ahí está. ¿qué diferencia hay entre un paralelo y un meridiano? ¿Cómo son las líneas de los paralelos? ¿En qué? espere, Sí, sí. que, que no lo sé, pero se me olvidó cómo se dice. ¿Cómo son las líneas? Oh, sí, está bien lo que estabas diciendo. Horizontales. Horizontales. En cambio, la de los meridianos son Tales. verticales, ¿cierto? De repente estas palabras se nos van, ¿cierto? Y las tenemos que ahí encontrar.